otro tema que nos gustaría tratar, ya que te tenemos aquí, Pepe, es o sea, tú al final es de Cataluña, ¿no? Vives con este tipo de aficionados que, como decías antes, no tutivean ni un segundo a la hora de meternos caña, Pedri, Lamine, o sea, son, vamos, el día y la noche en relación con el Madrid. Y un vídeo pues de este señor, creo que Íñigo Martínez, en el que, bueno, habla de cómo fue el Real Madrid el año pasado, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo puedo poner. Sí, creo que el Madrid, el único equipo que respetaba, incluso contando equipos de Champions, era nosotros. El Madrid el año pasado, al único que le respetaba era a nosotros y se veía, se percibía, se olía dentro del terreno de juego. Era saltar y verles y 2 vueltas y de vuelta que les pegaba, ya era caras de que uno se enfadaba con el otro, tal. Era de no poder. Es que esa era la sensación nuestra y por eso les ganamos realmente. Y fíjate que el Madrid en la final de Copa te remonta. Y cuando el Madrid te remonta, generalmente, no, tú olvídate de que le remontes y esa final supimos empatar y remontar a un Madrid donde las finales se supone que son suyas y que no perdonan, ¿no? Y el Madrid, al único que le respetaba y creo que le respeta a día de hoy, es al Barça. En el tú a tú es al Barça, sin ninguna duda. Qué obsesión. ¿Cómo veis estas declaraciones? Tú que eres de ahí, que lo comentabas antes, ¿cómo lo ves? Sí, ellos le dan demasiado valor al ganarle al Madrid. Hubo una época en que el Madrid ganaba títulos, ligas, no ganábamos toda la Champions, pero la liga siempre, y ellos vivían de que le ganaban, vivían de eso. Entonces le dan demasiada importancia a goleadas. Yo creo que al Madrid le jode, claro que cuando te golean te jode, pero no le damos importancia. Esto de, es que te hemos goleado 3 veces, pues ¿y a mí qué? O sea, bueno, soy Copa de Europa, tú eres una cosa así, de pequeñita, o sea, no me estás contando, ¿no? Entonces, el argumento de Íñigo, bueno, yo no lo comparto. Madrid el año pasado fue goleado por muchos equipos, por desgracia, pero por muchos, no por uno. Entonces, decir que solo le respete, que tenía miedo ante el Barcelona, bueno, ¿y qué pasó con el Milan? ¿Y qué pasó con el Arsenal? ¿Y qué pasó tantas veces? Entonces, simplemente el Madrid el año pasado fue un desastre. Fue el peor Madrid que yo recuerdo, no sé, pues igual en 20 años. Fue un Madrid muy lamentable y que aún así, si no es por los árbitros, gana la Liga. Si no es por los árbitros, le gana la Liga al Barcelona. Un Madrid lamentable. El Madrid fue lamentable básicamente porque era un coladero en defensa. Porque nos metía gol hasta el Alpedrete. Bueno, pues el Barcelona encajó los mismos números de goles. Es que ellos también eran un coladero, no eran ese equipo sensacional que nos habían dicho. Entonces, bueno, cuando tienes la defensa que tenías el año pasado, no es que respetes al Barcelona, es que respetas a tu realidad, que es lo que no hacen ellos nunca, respetar a la realidad. Entonces tú sabes lo que tienes y simplemente pues cualquier equipo, no el Barcelona, al Bernabéu han venido equipos de medio pelo, equipos que luchaban por no descender, que nos han quitado el balón, el año pasado. Entonces, bueno, yo creo que simplemente el año pasado Madrid estuvo mal. E insisto, aún así, si no es por aquellos 4 arbitrajes en los que estábamos a mucha distancia, primeros a mucha distancia del segundo, pero si no es por aquellos 4 arbitrajes de principio de año que nos pispan 9 puntos y nos dejan segundos en prácticamente 4 semanas, pues no ganan la Liga ya, ni de coña. Yo esto ya lo entronco, si os parece, con cómo está funcionando el Barcelona esta temporada. No sé qué opinión tienes tú de esto, Collins. Primero, yo creo que es más que evidente una caída física del equipo, ¿no? No sé si coincide con que han dejado de llevar vendas, que esto, no sé, es una cosa curiosa, ¿no? Cuando menos curiosa. Es que... Sí. No, que digo que, o sea, es que en el último partido, por ejemplo, del Barcelona contra el Rayo Vallecano, mira, por aquí creo que lo puedo compartir aquí. Sí, mira, en la cuenta del Instagram del partido, ni Rafinha, ni Olmo, ni Lamine, ni Valde, ni Frenkie de Jong, aunque aquí no se ve, ninguno de estos jugadores llevaba vendas. Entonces, no, claro, el anterior tampoco. Claro, volvemos entonces a meternos en el entramado este de ¿es realmente la teoría de la conspiración o otra vez es lo cierto como en tantas ocasiones anteriores? Pero vamos a ver, cuando sucede, si la semana que viene salta el Barcelona al terreno de juego y todos salen con un gorro de piscina en la cabeza, lo normal es que alguien le pregunte al entrenador o a los jugadores, oye, ¿por qué lleváis gorros de piscina? Y que no te digan, están conspirando, igual que ya está, no, es que los jugadores no saltan con gorros de piscina.
Bueno, pues algo les pasará en la cabeza. Pues bueno, pues me puedes detallar qué le pasa a cada uno. ¿Es un problema de piojos? ¿Qué les pasa? Lo normal es preguntar. Entonces, lo que no es normal es que yo he hablado con fisioterapeutas profesionales, de equipos profesionales de élite, me dicen que lo normal es 1 o 2 lesiones en la mano, 1 o 2 de media por equipo, 1 o 2. Porque ellos luego te saltan que si Benzema, que si Fede Valverde. Bueno, si Fede Valverde se rompió la mano, Benzema tenía el dedo retorcido, creo que también se lesionó la mano Mendy. Bueno, pues es que es lo normal, 1 o 2 al año. Lo que no es normal es que haya durante un año 12 jugadores que lleven no una venda, es que llevan un vendaje aquí, algunos parecía que llevaban aquí, yo no sé, era el puño de Iron Man. Entonces, que lleven eso 11 o 12 y que en algunos partidos fueran 5 a la vez. Ese mismo fisioterapeuta me dijo, eso probabilísticamente es imposible, que hayan 5 lesionados de la mano en un mismo partido. Entonces, la cuestión es, algunos la han llevado prácticamente todo el año, con alguna excepción no, pero prácticamente todo el año. El Barcelona el año pasado es dopaje, no lo sé, no lo sé. Claro, esto lo han entrocado con el tema de Sinner, ¿no? Que básicamente fue sancionado porque se puso una pomada en la mano, precisamente, con testosterona, y entonces, pues bueno, pues hay una absorción más rápida, se diluye antes, bueno, le pillan, y él a posteriori dice, bueno, es que es una cuestión médica de una pomada que me he puesto por una herida y tal y cual, el médico se ha equivocado. Muy bien. Pero la cuestión es que el Barcelona físicamente el año pasado fue un ritmo que todos flipábamos, excepto un tramo de final de año, prácticamente un mes, donde hubo un cierto bajón, excepto con 3 jugadores hubo un cierto bajón. Esos 3 jugadores llevaban vendas. O sea, hubo 3 jugadores que no bajaron nunca. Rafinha estuvo todo el puto año, salió primera jornada presionando y se fue presionando. Y estuvo todos los partidos presionando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero que alguien me conteste que por qué llevan una venda. Es que lo que no puede ser son las informaciones que ya poco a poco han ido filtrando de Barcelona, que decían que es que Rafinha le pegó una puñetazo a una puerta y que por eso llevaba una venda todo el año, que es que Lamine se cayó en su casa y se dobló la muñeca, ¿vale? Que es que si Pau Víctor era una superstición, pues vale, pues una superstición, pero claro, es que luego van con las selecciones, con Brasil, con España, y nadie lleva vendas. ¿Pero por qué llevan vendas? Ahora, después de la sanción esta que han recibido por el control antidoping, por no cumplir con los protocolos del antidoping, de los controles, pues ya no llevan vendas. Yo no sé si tiene relación o no, pero evidentemente ahora mismo no están físicamente. Igual han hecho 2 semanas de pretemporada solo, no lo sé. Que tú esto, Íñigo, lo sacas en relación a que crees que el Barcelona ha metido un bajón físico, ¿no? No, yo estoy convencido de que ha metido un bajón físico. Que esos son datos, o sea, esto es empírico. Los equipos de Flick el segundo año bajan físicamente. Hay algunos futbolistas que han entrenado Flick en el primer año, que eso lo tenemos ahí, como Gnabry, ¿no? ¿Tú tienes los números de Gnabry del primer año que entrenó Flick, Pesky? Claro, es que el tema lo iba a hilar perfecto porque al final Pepe estaba haciendo mucho inciso en Rafinha, ¿no? Que Rafinha, que bueno, todos conocemos a Rafinha como un jugador que no era malo, era un jugador bueno, malito, y sin embargo el año pasado metió un repunte de cifras bestial, o sea, de que el tío empieza a hacer una serie de números que en su vida, ¿no? En su vida y encima a una edad a la que extraña, pues es extraño, ¿no? Llegar a pues, cambiar tanto, ¿no? Y sin embargo, decía Íñigo, que yo creo que se me vino a mí la idea, compararlo con Gnabry, porque el primer año del Bayern de Flick, el Bayern también la rompe, como el Barcelona. Y bueno, tenemos aquí los números, ¿vale? No sé si se aprecian, creo que sí, ¿no? Ahí lo estáis viendo. Los números de Gnabry en la temporada 19-20, que mete, bueno, o sea, unos números bestiales. De hecho, mete 9 goles en Champions de 10 partidos. Un tío que no estaba acostumbrado a hacer esas cifras. Y sin embargo, al año que viene, o sea, el que sería este de Rafinha, mete esta bajada en cuanto a números, ¿no? Entonces, tú te planteas, ¿qué está pasando aquí, no? Porque además, Gnabry, comentarlo, no tengo las imágenes porque no me dejaba el programa meterlas, pero el año de la 19-20, que es el primer año de Flick, llevaba una venda igual que Rafinha. Yo, y el año mismo, siguiente, no la lleva. Que tengo aquí, en la pantalla que tengo aquí, tengo una imagen, tengo varias, tengo 3 imágenes de Gnabry con vendas y una es que es una venda de aquí a aquí y vamos, claro, es idéntica. O sea, sí. Es idéntica a la que lleva Rafinha. Mira, de hecho, mira, te lo voy a poner aquí, aunque se vea un poco mal, para que os hagáis a la idea. Aquí, esta imagen es Gnabry de la 19-20, en el que hace su mejor temporada en cuanto a números. Y el año que viene, cuando baja... Déjame Pesky decir que la anterior temporada esta en la que estamos hablando, los números de Gnabry eran bastante discretos. Bastante discretos.
Casualmente en esta temporada le daría un puñetazo a una puerta igual, en las puertas de los vestuarios de Flick va a poner cortinas este año, y resulta que saca esos números de 9 goles en 10 partidos de Champions. 9 goles en 10 partidos de Champions, es una cosa de locos. Y al siguiente se produce esta caída. Yo esto lo estoy extrapolando con Rafinha, pero no solo con Rafinha, sino con todo el equipo. O sea, este año, en lo que llevamos de año, los 3 partidos que llevamos, el equipo que menos ocasiones ha recibido en contra es el Real Madrid. Con 1. El equipo que más es el Barcelona, con 12. Fijaros la diferencia. Bueno, yo creo que los datos son abrumadores, ¿no? Es que yo creo que los datos hablan por sí solos. Yo, fijaros, más allá del aspecto físico, que por supuesto me parece que tiene mucha incidencia, creo que también tiene mucha incidencia la defensa. O sea, yo creo que la salida de Íñigo Martínez es mucho más seria y el agujero que se les genera es mucho más grave del que se podían imaginar. Yo creo que nos han intentado vender a Cubarsí como un absoluto jerarca del centro de la defensa, y está clarísimo que no lo es. Yo ahora sí que aprecio que el Barcelona empieza a jugar, no mete a los equipos en 10-15 metros como lo hacía el año pasado, sino que ya los partidos cada vez son más largos. No hay más que ver el Rayo Vallecano el otro día, que era un correcalles aquello, porque los equipos juegan muy largos. El Barcelona no es capaz de subir con su defensa al equipo contrario, y esto provoca que sea una sangría. Y ahí están los números. Íñigo era el que tiraba la línea. Y eso difícilmente lo va a poder hacer ni Cubarsí, y sobre todo Araujo, imposible, que la gente se olvide. Pero añado más, esa treta táctica, ya el año pasado tácticamente le fueron pillando al final de temporada muchos equipos, ¿vale? Con algunas, pero la que hace Íñigo con Vallecas, a ver cómo rompen eso, porque es que eso se carga en el sistema del Barça. Eso de dejar ahí sí descolgado a un jugador, descolgado 10 metros por delante, por detrás, en fuera de juego, por detrás de la defensa del Barça. Él se queda así. De hecho, es que eso lo inventa Guardiola. Eso lo inventa Guardiola. Poner a un jugador 10 metros en fuera de juego. Y yo pongo a mi jugador más rápido en banda, uno contra uno con un lateral. Balón largo, va a ganar mi jugador al lateral siempre, y tengo al otro con 10 metros de ventaja con respecto a la defensa del Barça, que está adelantada. Y yo no sé, pues y sí, bueno, falló más que una escopeta feria, pero llega a ser un tío con más puntería y les hacen un hijo. Entonces, ¿eso cómo lo rompen? O sea, es que al final, y ya enlazando incluso con Guardiola, el Barcelona, poníamos antes el dato, es el equipo que más ocasiones claras ha recibido de la Liga, ya no sea a nivel europeo, pero de la Liga 12, que es una auténtica barbaridad. O sea, en 3 jornadas estamos hablando... Sí, total. Otro día hizo un partidazo. O sea, 4 ocasiones claras contra equipos, con todos mis respetos, Rayo Vallecano vale, pero los otros eran el Mallorca y el Levante, o sea, que eran equipos asequibles. Y sin embargo, 12 ocasiones claras. O sea, y otra vez, el relato siempre intenta salvar las cosas, que no se caiga el tenderete, que todo quede bien puesto como lo han dejado. Entonces, cuando las palabras de Flick son... Volvemos a las palabras. Flick emplea un término que es muy duro para la primera jornada. Y el año pasado también vimos a Ancelotti decir, no me ha gustado algunas cosas que he visto. Bueno, Flick habla de que el problema son los egos. Los egos. Aquí tenemos un problema de egos. Joder, eso es duro, ¿vale? Y ya salen los de relato y te dicen, no, es que se refiere a Fermín porque como ha estado tal... Si Fermín hubiera tenido algún problema de comportamiento, Fermín no juega. Tal y como es Flick, Fermín no juega. Porque es que es un tío que si llegas 30 segundos tarde a un entrenamiento, ya no juegas. Entonces, dudo mucho que fuera un problema de Fermín. Pero repito, es que lo pluralizó. Dijo, el problema son los egos que hay en este equipo. Y yo creo que entre esos podemos saber quiénes hay, o algunos seguro. Yo en ese sentido, como al sacar a colación a Guardiola, el Manchester City, que está siendo un horror su comienzo de temporada en la liga inglesa, en 3 partidos lleva 6 puntos, ¿no? ¿Pesqui son? No, en 3 partidos, lleva 3. 3 ha perdido 3 puntos. Ha perdido 2. En 3 partidos, 3 puntos, y ha recibido 6 ocasiones en contra. 6 ocasiones en contra. El Barcelona, 12. En 3 partidos. ¿Cuál es el tema? Que, claro, aquí existe un VAR a la carta de esta gente, ¿no? Que hace que es de verdad, que es que esto lo sigo pensando así. Es que se nos olvida, pero es que
con 12 ocasiones en contra, siendo el equipo que más ocasiones en contra recibe de toda la Liga Española, el doble que el Manchester City, que está hecho leña, son capaces de sacar 7 puntos. ¿Por qué? Joder, porque se desmaya un tío en el centro de la defensa y luego el árbitro expulsa 2, porque tal. Es que así se generan puntos, así se ganan ligas. Así se cambian las tendencias de los equipos. Tal cual. Para mí el factor más importante arbitralmente no son ni los fuera de juego, ni los penaltis, ni las expulsiones. Para mí lo que determina un campeonato son cómo le juegan los equipos al Madrid, cómo le juegan al Barcelona. Porque es que es opuesto. Y eso está en las estadísticas. Es el número de faltas y sobre todo el número de sanciones en tarjetas amarillas. Es acojonante las tarjetas amarillas que le sacan a los de Barcelona, sobre todo a Lamine Yamal, pero a todos, en función de las faltas que les hacen. Es decir, si le reciben, creo que en Lamine es cada 2 faltas una amarilla. Ese es el promedio que lleva ahora. Vinicius necesita más de 11. Más de 11 faltas rivales para que le saquen una amarilla a su rival. Y casi siempre, por el 90% de las veces que le sacan la amarilla a rivales, ya la tiene. Por quejarse, porque le están apaleando. Y entonces es el que provoca. Entonces, eso es lo que realmente determina. Claro, luego sales a Europa y ganas Champions así, porque te quitan la mochila de piedras. Y vas como una bala. Pero ha habido partidos en que han salido a arrear, pero a arrear. Me acuerdo del Reino de Navarra, es que nos dieron hasta en el carnet de identidad. Incluso creo que el comunicado del Madrid del año de principios de año, más que una queja por el colectivo arbitral, era una defensa por sus activos, porque es que pensaban que les lesionaban, que les iban a lesionar de gravedad a los suyos, a Mbappé, a Vinicius, a gente por los que has hecho una inversión, a Bellingham, bestial, y que los ponían en riesgo en cada partido. Cada partido. Hemos visto, a Vinicius le han hecho ya 10, 12 entradas que han podido acabar con su carrera. Y yo no he visto jamás una entrada así, ni parecida a Lamine Yamal, que no quiero que se la hagan. Pero es que a Vinicius sí se las hacen y no les sacan ni amarilla. Entonces, claro, esa es lo que marca un campeonato. A Mbappé en el campo del Español, acordaros que... A Mbappé en el campo del Español, la Real Sociedad, Sadik le pisa 2 veces en el mismo partido el tobillo a de Valverde. Sí. Entonces, es que ha habido muchas jugadas en las que, bueno, ya van a saco y yo creo que los jugadores de Madrid el año pasado acabaron, aparte de que jugaron mal, eso es evidente, pero acabaron hartos, hastiados. Bellingham echaba humo por todos lados. Entonces, pues bueno, es que es muy difícil jugar en este campeonato, muy difícil, porque encima todo es así, pero luego no te dicen la verdad. Es que luego te venden aquí unos mundos de yuppies que no tienen nada que ver. Es que lo principal aquí es la prensa. Lo principal aquí son unos medios de comunicación que te están mintiendo. Que sale el jugador de Osasuna cuando acaba el partido del Bernabéu y lo primero que le preguntan es por una expulsión que no ha tenido la mayor trascendencia. En el descuento. Sale Arrasate y le preguntan por la expulsión. Sale el entrenador del Oviedo, Paunovic, y le preguntan por la no falta de Tchouaméni como si fuera falta. Sale el jugador del Oviedo y le preguntan por la no falta de Tchouaméni. Sale Lamine Yamal y nadie le pregunta por el penalti, ni por lo del VAR. Sale Flick y nadie le pregunta nada. Es que estamos en eso, en un silencio absoluto. Estamos como lo de Negreira, están blindando para que la gente no cimente la verdad, sino, pues eso, el mundo paralelo que te están construyendo ellos. Juega el Atlético de Madrid, probablemente sea el fallo más escandaloso desde que hay VAR, que fue el fuera de juego aquel, y en 2 páginas del periódico deportivo de más tirada nacional, que es el Marca, en 2 páginas ni una sola mención a ese, por supuesto, ninguna pregunta en rueda de prensa. 2 páginas de información de ese partido, y no sale ni una mención a ese fallo. Yo creo que, para acabar, porque ya llevamos un ratazo, ¿a qué crees que se debe esto, Collins? O sea, ¿dónde crees que cuando hace 7 u 8 años a la gente nos llamaban, a los madridistas que denunciábamos esto, nos llamaban locos y nos defendió Mourinho y luego al cabo de los años se entendió todo porque ahí están las pruebas? ¿Dónde crees que van a estar las siguientes pruebas? ¿Qué crees que hay? ¿Quién crees que siguen pagando? ¿Qué te hueles o qué podemos presuponer? ¿Qué teoría tienes? Es que claro, esto no me lo puedes preguntar al final del programa, porque es que para empezar el programa con esto, no para acabarlo. Podría estar aquí 1 hora, pero esto es un tema que surge a principios de finales de los 80, principios de los 90, y coincide con la presidencia de Núñez, que era el corrupto mayor o el corrupto inicial, un hombre que accede a la presidencia mediante un acto de corrupción. Es el momento donde entra Villar, donde Villar mete a un árbitro que estaba poco menos que retirado, repudiado por el fútbol español, y lo convierte en un árbitro de cámara, García de Loza. Así nos ganan la final de la Copa en el 88 con una cosa bochornosa.
Luego vienen los Tenerifes, donde después de 10 partidos sin haber ganado con arbitrajes de este hombre nos ponen el arbitraje de García de Loza. Luego viene... Bueno, pues empiezan a pasar cosas en relación también con los Juegos Olímpicos, no solo de arbitraje, de otros temas que también han tenido mucha influencia, por un tema político, básicamente. Es un tema de Estado, de hecho es un tema de Estado, que se intenta utilizar el deporte para controlar el relato de la gente deportivo, pero que trasciende a lo sociopolítico, ¿vale? Y incluso un tema de control de la gente, ya está. Y ahí se empiezan el Estado empieza a meter mano en el fútbol y en el deporte, y de esos polvos estos lodos, ¿no? Es decir, estaría una hora explicando lo que ha pasado, pero ha sido toda una acción de relato, de medios de comunicación mintiendo porque están comprados, que es que están comprados. Yo conozco, no uno, ni dos, ni tres, muchas personas que están en medios hoy que no pueden decir lo que quieren, y que si lo dicen, y es contrario a la línea del periódico, porque libremente no han dicho ninguna barbaridad, inmediatamente les dicen, como vuelvas a decir eso, estás despedido. Es que no puedes, están completamente comprados, el 90% de los medios. Y te crean un relato que ha ido consolidándose en la sociedad, porque hablo desde los años, han pasado ya 50 años, casi 40 y pico, y ha ido consolidando un relato, se han reinventado la historia, empezaron a crear hasta una bibliografía histórica, recreando lo que había pasado en el pasado, inventándoselo, con textos, libros históricos que algunos de ellos se contradicen completamente, pero da igual, porque todos convergen en el antimadridismo, el Madrid como el que roba, el Madrid del equipo del poder, el del centralismo, de esa España que oprime no solo a los nacionalismos, también a las provincias, al extrarradio, y que claro, pues la capital, se aprovechan de nosotros, y al final acaban... Esa es la idea, en definitiva. Luego también hay una traspolación, pues, del Madrid como equipo del antiguo régimen, de la ultraderecha, y entonces hay un componente sociopolítico que ha calado. Yo conozco gente aquí en Barcelona que no les gusta el fútbol, que no saben identificar a titulares del Madrid o del Barcelona con una fotografía, y odian al Real Madrid. Lo odian y no saben que es un fuera de juego, pero odian al Real Madrid porque para ellos tiene una significación política. Y en Madrid, si algo ha sido en la historia, es el equipo más transversal de la historia del mundo. Es un equipo que acepta a gente... Es que no entramos nunca en la política. Se ha renegado toda la puñetera vida de la política. Siempre. Y sin embargo ellos en su relato nos han puesto en un polo. Entonces eso ha calado de tal forma que son generaciones, son hijos, padres, abuelos, bisabuelos creyendo una cosa que diles que toda esa ha sido una puñetera mentira. Es muy difícil que la gente tire para atrás ahora y diga, coño, he bebido una mentira, mira que he tragado bilis, he tragado de todo, y todo es mentira, todo es mentira. Por eso ellos aquí en Barcelona se sienten legitimados, porque van aquí en plan salvífico, van en plan como a la ley de la libertad, y se sienten en el derecho de poder hacer cualquier barbaridad para compensar pues lo que les hace Madrid, que es el poder de España, el centralismo, y se sienten legitimados para hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, pues de todo eso viene lo que está pasando hoy. ¿Cuál es el problema? Y donde me quejo yo, es que el Madrid no está haciendo nada, ni ha hecho nada. Nada, es absolutamente nada para combatir eso. Y dices que es imposible. Claro, si has estado callado 50 años es imposible hacer nada. Pero como has estado 50 años callado, hay una barbaridad de gente más antimadridistas que madridistas. Y ahora a cualquier campo que vayas de España te odian. Entonces ese es el problema. Es que el club está callado. Y el club está callado, no sé por qué. O bueno, sí lo sé y mejor para otro programa, pero está callado. Enorme reflexión que tenías razón, que nos da para... Mira, ya tenemos tema para más de un programa. Como vamos a colaborar mucho con este señor, que es una institución hablando de esto, Pepe Collins, lo vamos a poner, para el que no conozca el canal, que yo creo que lo conoce todo el mundo, lo vamos a poner debajo, que le sigan, porque explica estas cosas que yo, vamos, iríamos hablando aquí... Podemos hacer un 24 horas, Collins, ¿lo podemos plantear? Sí, seguro. Como eso que hacía el chiringuito, de que traíamos ahí 24 horas café y una cama aquí para... bueno, pues yo que si te parece ya con esto cerramos, ¿no? Sí. Esqui.
Sí, total. Lo dicho, muchísimas gracias, Pepe, por pasarte. Esperamos que vuelvas para contarnos todo esto que sabes y mucho más. Y nada, para los que nos estéis viendo, lo que decía Íñigo, Pepe, para el que no lo sepa, tiene un canal de YouTube en el cual de vez en cuando también colaboramos. Estará en la descripción, así que nada, ir a verlo No, porque perdona, hace es que contenido. de vez en cuando Sí, no, sí. ya de manera habitual. Que hay que Ya, decirle de a la manera gente que habitual, esto ya alternamente es estaremos Sí, aquí digo, y allá. alternamente. Claro, digo que de vez en cuando salimos en su canal, o sea, Eso es. que no es que salgamos en todos los vídeos. Y nada, pues lo dicho, ir a suscribiros, dejar el like aquí, comentar qué os ha parecido todo lo que hemos tocado y lo de siempre, ¿no? Campanita, etcétera, etcétera. Y nada, por nuestra parte, poco más que decir, Pepe, un placer, ¿eh? Pues un placer para mí también, total. Así que nada, nos vemos en la Un próxima. Chao, chao. abrazo. Chao, chao.